Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más en nuestro canal. Estamos nuevamente en una reflexión como cada semana. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los que nos acompañan con su apoyo en todo sentido. Muchísimas gracias. Si no te has suscrito al canal, no te olvides de hacerlo y aprieta la campanilla para que cuando se publique otro video te llegue un anuncio para que sepas. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 2 de algo que estudiamos hace algunas semanas en relación con el divorcio. Es un tema que ha traído mucha controversia, muchos me han escrito, muchos en privado. Me sorprende un poco que muchos teólogos apoyan lo que yo menciono, pero no se atreven a hacerlo en público y lo hacen en privado, lo cual me parece una contradicción, porque saben que ha habido un mal concepto, que estoy estableciendo un concepto correcto, que no es solamente idea de mía, sino de muchos estudiosos de estos textos, pero debido a la tradición y la tremenda carga de tradición que hay, no se atreven a dar en público su apoyo. Lo siento por ello, porque me parece una falta de honestidad, especialmente para aquellos que son pastores y trabajan en congregaciones donde deberían apegarse al texto y no a la tradición. Si ustedes recuerdan, en el primer tema nos preguntamos si Dios odia el divorcio y estudiamos Malaquías y estudiamos Mateo 5, dos textos que combinamos para poder establecer que Jesús no está hablando del divorcio y que Malaquías tampoco está hablando del divorcio, sino que en ambos casos se está hablando del repudio. Hoy día vamos a analizar una sección que está en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 10, donde Jesús habla del mismo tema, pero en un contexto un tanto distinto a Mateo 5, porque ahí está muy sucinto y introduce algunos elementos nuevos que es importante analizar. Debido a la mala traducción de una palabra de esos textos y a los divorciados y vueltos a casar, en general se los acosa dentro de las iglesias. Se ha enseñado que volver a casarse después de un divorcio es adulterio, un concepto horriblemente falso que lamentablemente se sigue sosteniendo y donde se repiten como loro algunas expresiones como las que inventó Tomás de Aquino, como esa frase absurda de Tomás de Aquino de que quien se casa de nuevo después de haber estado casado comete lo que él llama adulterio permanente. A muchas personas se las expulsa de las iglesias y no pocos se les priva del liderazgo porque supuestamente no tienen derecho ni a volver a casarse ni a divorciarse, menos. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto en la práctica? Provoca que muchos se alejen de las iglesias que los maltratan y por ende muchas personas también tienden, lamentablemente, a alejarse de Dios porque consideran que Dios es injusto por la forma como les han enseñado acerca de Dios, cuando en realidad lo que hay es una mala interpretación que tiene como base las ideas que se ingresaron al cristianismo en la Edad Media, muchas de ellas por impacto del mundo romano y del mundo pagano antiguo. Y no nos damos cuenta o no admitimos que al repetir ciertas ideas lo que estamos haciendo es eco de ideas que no son bíblicas. Además, hay algunas personas que se les enseña que si te divorcias tienes que mantenerte soltero el resto de tu vida, lo cual además es injusto. Y que no puedes volver a casarte, porque si no ha habido adulterio de por medio en tu caso o en el caso de tu cónyuge, no tienes posibilidad de volver a casarte, lo cual también es absurdo, no tiene base bíblica y sostenerlo es simplemente torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque no nos conviene analizar la escritura como corresponde.
Vamos a analizar los versículos en cuestión. Vamos a comenzar con el versículo 3 del capítulo 9, que dice: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fíjense en este texto, en primer lugar, los que se acercan son fariseos. Los fariseos se consideraban a sí mismos los puros. Viene de farisaian, en hebreo puro. Se consideraban individuos que estaban por sobre la media de los demás. Eran personas elitistas, miraban en menos a todo el resto. Consideraban que ellos eran un grupo especialmente santo. De hecho, hay mucho de soberbia en la actitud de los fariseos. Así que no se le acerca a cualquier persona, se le acercan los fariseos. Y es claro Mateo al señalar que el acercamiento no es un acercamiento honesto a Jesucristo, es para ponerlo a prueba. Porque de alguna manera están intentando o están buscando encontrar un error en Jesucristo para poder tener argumentos para acusarlo. La frase aquí que mueve a error. La mayoría de las traducciones mal traducidas dice: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Falso. Eso no dice el original. El original dice: ¿está permitido que un hombre repudie a su esposa por cualquier motivo? Y volvemos a lo mismo que señalábamos antes. El centro de la argumentación aquí es el repudio. ¿Qué es lo que era el repudio? Como ya señalábamos, y quiero invitarlos, lo pueden ver en la parte de arriba, para ver toda la argumentación, porque no tenemos tiempo para volver a repetirla. La práctica del repudio se había instalado en Israel como una herencia de los pueblos paganos. No se olviden que los israelitas en tiempos de Moisés procedían después de 4 siglos del mundo pagano y se habían contaminado con ideas paganas. Ahora, ¿cuál es el eco de estas ideas? En el Código de Hammurabi, que es el código legal más antiguo que existe y que tenía muchísima influencia en el mundo antiguo, el varón tenía la preeminencia. En la letra de la ley se establecía que la mujer podría eventualmente solicitar el divorcio, pero en la práctica no se hacía, y si el tribunal establecía que el pedido de divorcio de la mujer era incorrecto, ella era ejecutada, pero no así los varones, lo cual van viendo ustedes que la ley de Hammurabi introducía un concepto erróneo que luego se transmite a la práctica de las personas en lo consuetudinario, en lo cotidiano en el mundo de Israel. Y si ustedes leen la ley en Deuteronomio 24, evidentemente el que toma la iniciativa es el varón, tal como decía la ley de Hammurabi, lo cual es injusto, porque los matrimonios están conformados por varón y por mujer. Ahora, los tribunales religiosos judíos a través de los siglos han intentado corregir este énfasis. Por eso que hoy, basado en la jurisprudencia hebrea que se basa en la Torá, es decir, que se basa en Deuteronomio 24, es posible encontrar que las mujeres también pueden repudiar y solicitar el divorcio, cosa que en ese momento no se hacía. Ahora, repudiar por cualquier cosa, ¿de dónde sacan esa frase? Por cualquier cosa. Fíjense que en la ley de Hammurabi se establecía que si alguien iba a repudiar a su esposa, las esposas tenían que recibir las dotes que habían sido dadas por sus padres y que nunca eran patrimonio del marido. Eran los recursos de la mujer, de ella, en caso de desastre o viudez. La misma práctica se introdujo en el pueblo de Israel.
En el caso de que la mujer muriera estando casada, la dote no le pertenecía al marido, tenía que repartirla entre los hijos que quedaban vivos. En el caso de que el divorcio se produjera teniendo hijos, el marido tenía que dejar que la propiedad que tenían fuese usada por la mujer y los hijos. Y además lo que produjera el campo tenía que ser para la esposa y los hijos, que era una especie de pensión alimenticia y manutención de los hijos. Fíjense que ya de modo antiquísimo ya se consideraban algunos derechos de los hijos y de las esposas, cosa que algunos olvidan hoy. Si el varón quisiera dar una parte de la herencia a sus hijos, tenía que la mujer recibir una parte equivalente en el Código de Hammurabi. Pero en Israel no se hacía así. Aquí entramos en un problema distinto porque los israelitas copiaron algunas cosas de Hammurabi y otras cosas no. Y una de las cosas que hicieron fue no conceder herencia a la mujer, lo cual es tremendamente injusto. Ahora, la única excepción en el Código de Hammurabi donde un varón no podía repudiar a su mujer es si ella estaba enferma. Y en ese caso no podía repudiarla por ninguna razón y tenía que quedarse con ella, aunque le estaba permitido tomar una segunda esposa. No dice nada de eso la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley de Moisés? Que esto es importante. La ley de Moisés corrige lo que está mal en el Código de Hammurabi y no se pronuncia sobre lo que está bien, porque sería redundar, porque da por hecho de que todos sus interlocutores están entendiendo los códigos de los cuales se mueven. Lo que está haciendo Moisés es agregar un elemento que no está en el Código de Hammurabi y que van varios. Por ejemplo, es la idea de volver a casarse, que queda libre para casarse, y la idea de que no puede volver a casarse con el marido que la ha repudiado. Ahora, desde esa perspectiva, hay alguna gente que me dijo, me han dicho dos cosas absurdas como reacción al primer sermón. La primera es, ¿qué tengo que ver yo con el código hebreo o las leyes hebreas si yo soy cristiano? ¡Ay, Señor! Hay gente tan miope que no entiende nada. Si toda la Biblia está basada en el pensamiento hebreo. Y no fue dirigida la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, para nosotros, interlocutores cristianos. Fue dirigida para el pueblo hebreo. Y es importante entender cómo entendieron los hebreos conceptos del Antiguo Testamento, porque de alguna manera van dando jurisprudencia en relación a cómo debemos actuar. Y me dicen, ¿y por qué tenemos que hablar del Código de Hammurabi si yo creo en la Biblia sola? Otros más con lentes. Cuando tú no estudias el contexto histórico-cultural, le haces decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Pero no, la Biblia no te dice todo, porque la Biblia da por hecho que hay cosas que tú las sabes. ¿Quién? El interlocutor que está escuchando por primera vez a Moisés. Moisés no está hablando en el vacío y Moisés no se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo a un público muy acotado que son los israelitas que han sido esclavos, que han estado esclavos por 400 años y que necesitan cambiar sus premisas, sus conceptos, sus ideas. Y tú tienes que entender qué quiso decirle Moisés a esa gente y qué creía esa gente para poder comparar contigo y establecer cuál es el principio aquí. Vamos con el siguiente versículo, versículo 4. ¿Cómo contesta Jesús? Fíjense que la contestación de Jesús es muy interesante. Jesús dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Fíjense la manera como contesta Jesús. Jesús se salta toda la ley de Moisés y va al principio, no a los efectos del pecado. Jesús vuelve la mente de sus interlocutores a Génesis 1 y 2. No hay ninguna referencia de Jesucristo a Génesis 3, en ninguna parte, tampoco en Pablo, porque la vez que Pablo lo cita,
lo cita de una forma diferente. En Jesús, por lo tanto, no es normativo Génesis 3, es normativo Génesis 2. Este factor es importante porque la no citación de Génesis 3 está estableciendo de que Jesús entiende que la base del ideal de Dios es Génesis 1 y 2. Ahora, hay muchas personas hoy que pretenden justificar sus malas conductas diciendo que como estamos en un contexto de pecado, entonces ahora es lícito realizar ciertas acciones. Digo, momentito. Ahí estás usando la Biblia para lo que te conviene y estás dejando las cosas a un lado. En primer lugar, es Jesús que vuelve la mente al principio. No es el predicador que les está hablando, no es el teólogo que les está hablando. Es Jesucristo que te está diciendo, vuelve tu mente al principio. Y segundo, la argumentación bíblica establece de que los principios básicos tienen que estar en el ideal de Dios, no en los efectos de la distorsión que se produce por el pecado. Por eso que algunos autores del Nuevo Testamento, Pablo y Juan, por ejemplo, hacen que la gente vuelva su mente hacia el principio. Santiago dice claramente que Jesucristo viene a vencer las consecuencias del pecado, a vencer las consecuencias del mal. Y algunos interpretan eso de manera mística. No, está diciendo que hay que volver a mirar hacia el principio, hacia los ideales que Dios tenía en el comienzo. Ahora, Jesús hace que sus interlocutores, los que lo están escuchando y los que lo están probando, vuelvan su mente al comienzo. Lo que les está diciendo es, momentito, en el comienzo Dios no planeó el divorcio. Y eso es razonable. Dios no lo quiso en el comienzo. Pero después, cuando se introduce el pecado y por las conductas abusivas que se incluyeron, especialmente por contacto con los pueblos paganos, Moisés instruyó al pueblo por inspiración divina para poner orden en un caos y para proteger a los más vulnerables, en este caso, a la mujer y por ende a los hijos. Por lo tanto, la ley de Deuteronomio 24 está en el contexto de protección. Y es muy importante porque más adelante vamos a volver a eso que en una frase que utiliza Jesús. Y luego Jesús, siguiendo con la misma argumentación y nuevamente citando Génesis 2, dice, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Aquí hay varios conceptos que hay que analizar. En primer lugar, está el problema de la traducción. El texto no dice dejar. Esa es una traducción equivocada. El texto original en hebreo utiliza la palabra cortar. Si ustedes leen mi libro Amor sin Fronteras, allí analizo en extenso este versículo, donde explico por qué la expresión más correcta es cortar. ¿Y quién corta? No está hablando de hombre en términos genéricos, está hablando de varón. Está hablando de que el varón corta. Y dice, pero qué raro. El varón corta con padre y madre. Claro, porque se daba por hecho de que la mujer cortaba, que salía de su clan paterno y en la práctica se unía al clan paterno del marido. Pero Moisés, por inspiración divina, dice en Génesis que no, el varón corta. Es decir, la mujer corta con su familia, pero también lo tiene que hacer el varón. Es decir, cortar con su familia de origen para formar este matrimonio. Y luego la frase llegará a ser un solo cuerpo, vamos a analizarla enseguida. Jesús les recuerda lo que habían olvidado en la práctica. El varón es el que deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, porque la mujer lo está haciendo de hecho, porque se suponía que lo hacía. Lo que está agregando Moisés es que esto también lo hace el varón. Porque la esposa abandonaba su hogar de origen y se iba al hogar del marido. Jesús les está diciendo, en el comienzo no fue como se está haciendo ahora. Lo que Dios planeó es que ambos se unen formando una familia distinta a sus familias de origen para formar su propio núcleo familiar.
Y ahí viene una frase que lamentablemente ha sido tan manoseada, tan mal usada, llegarán a ser una sola carne. Es un concepto erróneo. No está hablando de ser una sola carne. El concepto es llegar a ser uno, es decir, mantener unidad, no fusionar. Porque lamentablemente esa parte del texto ha sido entendida como que ambos pierden la individualidad, aunque en realidad en la práctica se espera que la mujer pierda la individualidad y se fusione en la individualidad de su marido, lo cual también es injusto. Lo que Jesús está hablando es de unidad, llegan a ser uno. Es decir, dos personas distintas con individualidades diferentes que siguen siendo individuos, pero se unen en matrimonio. Lo que Jesús les está diciendo, ustedes no cumplen el propósito original de Dios. Incluso, no se lo dice Jesús, pero es obvio en el contexto, algunos tienen más de una esposa, cosa que tampoco planeó Dios, porque la poligamia no es invento divino. Fue tolerado por Dios, pero no fue lo que Dios planeó. Luego viene el versículo 6, donde Jesús vuelve a reargumentar con el mismo argumento que ha planteado. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. No son dos, sino uno solo, está hablando de unidad. Vuelvo a repetir que no está hablando de fusionar individualidades. Cuando tú pierdes tu individualidad al estar casado o casada, estás cometiendo un gravísimo error, en primer lugar, contra ti mismo y en segundo lugar, haciendo algo que nadie te ha pedido. Porque casarse no significa dejar de ser individuo, lo cual es lamentable, es un pecado perder la individualidad o dejar que manejen tu individualidad. Sigues siendo un individuo, solamente que estás unido a otra persona. Ahora, la frase complicada acá, que ha motivado muchos estudios, es lo que Dios ha unido. Es una frase extraña a la Biblia, para empezar, y extraña al contexto. ¿Por qué? Porque si yo la tomo literalmente, esa frase literalmente anula la libertad. Y va contra un derecho fundamental que Dios ha dado, que es la capacidad individual de decidir. Es decir, Dios elige por mí, ¿y qué elijo yo? Y entramos en un problema, porque si la frase fuera real, entonces, ¿cómo explican los fracasos? ¿Cómo podrías explicar que se unen parejas que son incompatibles, se unen parejas que tienen problemas tan similares que los hace incompatibles? ¿Cómo podrías pensar que Dios, siendo tan sabio, une a personas que van a fracasar? Entonces tendríamos que culpar a Dios finalmente de los fracasos matrimoniales. Y tiene que haber otra explicación. Y se han dado al menos dos explicaciones. Una explicación es que esta frase fue agregada. Y hay muchas evidencias para pensar que fue agregada. No son determinantes las evidencias, y eso lo hace lamentable. En escritos extrabíblicos y en los manuscritos más antiguos, esta frase está matizada o no aparece, pero no se puede ser concluyente. Por lo tanto, la segunda posibilidad, que aparte de ser determinista, es que la frase ha sido deterministamente traducida, si es que se puede decir así. Es decir, ha sido traducida desde una perspectiva determinista. Eso es más o menos lógico porque la mayoría de las traducciones, especialmente al castellano, han sido influenciadas por el determinismo. Es decir, cero libertad humana, todo y absolutamente soberanía divina, y el ser humano sin capacidad de elegir por sí mismo. Esa respuesta es más o menos plausible. Si quisiéramos traducir no de una manera determinista, tendríamos que decir lo que Dios ha unido de las elecciones que nosotros hemos hecho. Es decir, el que se equivoca aquí no es Dios, somos nosotros, porque el que elige esposo o esposa somos nosotros. No estamos viviendo la época donde los padres elegían por los hijos y los padres decidían con quién se iba a casar un hijo. Por lo tanto, esa frase es complicada. La que definitivamente que no lo separe el hombre, esa definitivamente es una frase que fue agregada. Está aprobada, es una frase que no aparece en los manuscritos más antiguos. Probablemente fue introducida luego que se introdujo la idea de la indisolubilidad matrimonial en la Edad Media,
porque tampoco tiene sentido, porque esa frase va contra el mismo argumento que Jesús está dando. Jesús está citando Deuteronomio 24, y Deuteronomio 24 establece claramente que la mujer puede divorciarse, recibir carta de divorcio y volver a casarse. Entonces, ¿cómo Dios está diciendo no lo separe el hombre? No, lo que está diciendo Dios es que en su origen Dios no planea el divorcio, pero luego con el pecado se introduce el divorcio, pero eso de que no se pueden separar iría en contra del argumento. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Versículo número 7. Le replicaron, ¿quiénes? Los judíos. ¿Qué judíos? Los fariseos, que son los que están cuestionando a Jesucristo. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Cuando están diciendo de esta forma, están haciendo dos cosas. Están validando Deuteronomio 24 y están entendiendo que Jesús valida Deuteronomio 24. Una de las respuestas que me han dado es que Jesucristo no habla de Deuteronomio 24. Es absurdo si Jesús habla de Deuteronomio 24. ¿De dónde va a sacar estas ideas? Estas ideas están escritas en la ley de Moisés. Y al decir Jesús, al validarla, en su tiempo está diciendo que son leyes que tienen vigencia y siguen teniendo vigencia hoy, porque Jesús las validó. Ahora, ¿por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio? Vuelvo a repetir, con esto reconocen la validez de la ley de Moisés. Y este es un punto muy importante, porque muchas personas, incluidas iglesias e individuos, pretenden negar el divorcio sobre la supuesta indisolubilidad del matrimonio, desconociendo que al permitir el argumento de la carta de divorcio, Cristo está aceptando el divorcio. Porque la carta de divorcio es la carta que estableció Moisés para poner orden en el caos que existía en su tiempo. El problema es que en tiempos de Jesús, y ese es el kit del asunto, la carta de divorcio no se usaba. Y lo único que existía era el repudio. Y ya hemos establecido en el estudio que hicimos de Malaquías 2:16 que Dios odia el repudio. Dios no odia el divorcio, Dios odia el repudio. Porque el repudio, ¿a quién deja mal? A la mujer. La deja en una situación absolutamente indefensa, y como es habitual en Jesucristo y en la Biblia, Dios protege a las personas débiles, a los más vulnerables, y en este caso a la mujer. Dios no odia el divorcio, sino el repudio que deja en completo abandono a la mujer. Así que cuando queremos utilizar este texto para decir que Dios no está de acuerdo con el divorcio, que Jesús no está de acuerdo con el divorcio, es un argumento absurdo, porque el texto lo que está estableciendo es precisamente que Dios está admitiendo el divorcio como un elemento válido en un contexto donde evidentemente los seres humanos entran en desencuentros o se rompen los pactos. Versículo 8, la respuesta de Jesús. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Otras traducciones ponen por la dureza de vuestro corazón. La lectura tradicional de este texto, que desconoce el contexto de Deuteronomio 24, de Malaquías 2:16 y del resto de la escritura, es decir que Dios, por medio de Jesucristo, está prohibiendo el divorcio. Y yo digo, ay Señor, ¿por qué esa tendencia a la literalidad sin estudiar los originales, sin estudiar la intencionalidad, sin estudiar el contexto sociocultural, sin estudiar las leyes en las cuales esta gente vivía? Jesús no está hablando del divorcio, está hablando del repudio. Y en ese contexto hay que entenderlo. Lo correcto es seguir el argumento de Jesús. Dios en el principio no creó el divorcio. Eso está claro. Pero por la terquedad, por la tosudez, por la actitud macabra de los individuos que seguían los códigos de Hammurabi, pero de una manera torcida,
Es decir, de otra forma, por el abandono y el maltrato a la mujer, por la manera tan egoísta por la cual actuaban los varones, por la crueldad que ejercían hacia las mujeres, Dios vino por medio de Moisés a poner orden para evitar los abusos y creó la carta de divorcio. Señores, van a dejar de hacer lo que están haciendo y ahora van a dar carta de divorcio para hacer que las cosas estén ordenadas y correctas. No está diciendo que Dios se opone al divorcio, porque no tendría sentido si Jesús está validando Deuteronomio 24. Lo que está diciendo es que se opone a que por cualquier cosa, como hacían en tiempo de Jesucristo, se repudiara a la mujer y se la dejara abandonada en la calle sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de volver a casarse, sin ninguna posibilidad de volver a la casa de sus padres, sin ninguna opción. Lo cual es una actitud absolutamente cruel, una actitud que raya en la insanía mental, lamentablemente. Ahora, versículo 9. Otro texto de quienes niegan el divorcio y utilizan lo que han llamado algunos la cláusula de excepción, que no está hablando de eso. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Eso no dice la Biblia. Eso dicen las traducciones torcidas, manipuladas de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal. ¿Por qué hace ese paréntesis Jesús? Porque en caso de infidelidad conyugal no tiene sentido la ley de divorcio, porque en caso de infidelidad conyugal no se daba divorcio. Se mataba a la mujer. Creo que escuchen bien. Se mataba a la mujer. Porque la ley de Moisés establecía que en caso de adulterio, la pena era la pena de muerte. Así que ese es el sentido que tiene de lo que Jesús está diciendo y que la gente que lo está escuchando entiende perfectamente. Ahora, Jesús no usa la palabra divorcio. El que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Vuelve al argumento que ha presentado en Mateo 5, 31 y 32, como eco de Malaquías 2.16 y como eco de Deuteronomio 24. Es decir, el que repudia, es decir, que deja ir, que expulsa, que abandona a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque no ha hecho un trámite legal, que es dar carta de divorcio. Cuando daba carta de divorcio, tenía que devolver la dote, tenía que poner las cosas en regla si habían hijos, tenía que destinar tierras para que sus hijos se alimentaran si tenía hijos, tenía que hacer algo. Y en ese caso, se enseñaba en tiempos de Jesucristo, especialmente en la escuela de Gilel, no hagan eso, repúdiala nomás, repúdiala. Porque si la repudia no tienes necesidad de hacer eso. Es decir, iban a la parte más oscura del código de Hammurabi antes de lo que escribió Moisés. Y Jesús le dice, no, ustedes están mal. ¿Por qué? Si alguien se casa habiendo repudiado a su mujer, en la práctica, legalmente, la repudiada sigue casada y el que ha repudiado sigue casado porque no ha dado carta de divorcio. El mismo argumento es al revés. Si algún varón se casa con la mujer repudiada, comete adulterio, porque la mujer repudiada todavía sigue estando casada porque no tiene carta de divorcio. Es decir, cuando hay carta de divorcio no hay adulterio, porque el matrimonio se finiquitó, se terminó, se acabó. Cuando no hay adulterio. Cuando el varón que abandona a la mujer, es decir, el varón que repudia a la mujer, da carta de divorcio. En ese caso, el varón queda libre y la mujer queda libre para poder volver a casarse, como lo dice claramente Deuteronomio 24, para volver a casarse. Tampoco hay adulterio cuando la mujer abandonada recibe carta de divorcio que le da derecho a casarse porque está libre de su matrimonio. La única excepción que introduce Deuteronomio 24 es que el que ha repudiado y su mujer repudiada con carta de divorcio vuelve a casarse,
no puede volver a casarse con la misma mujer si en un segundo matrimonio esta mujer ha vuelto a ser repudiada. En ese caso es la única excepción que establece Deuteronomio 24. Ahora fíjense que los discípulos, cuando captan el sentido de lo que Jesús dice, en el versículo 10 los discípulos dicen, bueno, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Obviamente, porque tenían la mente tan distorsionada. Todo giraba en torno al varón, la mujer no tenía derecho. Y lo que está haciendo Jesús aquí es darle derechos a la mujer, los derechos que le habían sido quitados por no cumplir la ley de Moisés. Mejor no me caso. Pero hasta allí llegamos. Recapitulando y a manera de conclusión. ¿Sirven estos versículos para decir que Dios no aprueba el divorcio? No, no sirven. ¿Sirven estos versículos para decir que una persona que se ha divorciado, por la razón que sea, no puede volver a casarse? No, no sirven. ¿Sirven estos versículos para decir que una persona puede volver a casarse solo si ha habido infidelidad matrimonial? No, no sirven. ¿Sirven estos versículos para establecer que una persona comete adulterio permanente si se ha divorciado y se ha vuelto a casar? No, no sirven. Yo les ruego que estudien su Biblia. El otro día me dice alguien, bueno, que es extraño que solo tú hayas llegado a estas conclusiones. No, es falso. Hay cientos de autores que han llegado a las mismas conclusiones, pero la mayoría de los autores que hemos llegado a estas conclusiones nadamos contra la corriente. ¿Por qué es más fácil vivir dentro de la tradición que decir la tradición está mal? Porque decir la tradición está mal no le conviene a muchísima gente que durante años ha estado maltratando a muchísima gente de una forma incorrecta. Lamentablemente se siguen repitiendo mitos e ideas que son falsas. Es falso de que el matrimonio sea indisoluble. Esa es una idea de la Edad Media. Es falso de que las personas no pueden volver a casarse. Eso es de la Edad Media. Es falso de que la única razón para poder volver a casarse es viudez y infidelidad. Falso. Eso no está diciendo Jesucristo. Es falso decir que las personas que se divorcian y no ha habido adulterio tienen que mantenerse solteros el resto de la vida. No, Jesús nunca dijo eso. Eso es una tradición católica que se inició en la Edad Media. ¿Qué está haciendo Jesús? Poner orden. ¿Y qué orden está poniendo Jesús? No te puedes repudiar a tu esposa por cualquier cosa como hacían la escuela de Gilel. Hagamos las cosas en orden. ¿Quieres repudiar a tu mujer? Bueno, haz las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Sigue los principios que Dios inspiró a Moisés a escribir en Deuteronomio 24. Da carta de divorcio. Una vez que das carta de divorcio, se acabó, se rompió el pacto. Y estás libre, tú y la persona con la cual estás casado. Porque si no das carta de divorcio, cometes adulterio. Tú y la persona con la cual has estado casado, que se establece una nueva relación. Ahora, alguien me escribió el otro día de una forma, hay gente tan irrespetuosa, perdónenme que lo diga de esa forma, con tan poco sentido, tan poca inteligencia, y me dicen, si tú hablas del divorcio, lo más probable es que estás divorciado y no mereces llamarte pastor porque estás divorciado. En lugar, ay Señor, yo digo, se lo di a leer a mi esposa, la única esposa que he tenido por casi 40 años, y me dice, larga reír, y me dice, bueno, si tú hablas de esos temas, obvio va a venir frase de mi esposa, algún loco que salga con una idea como esa. ¿Por qué suponen eso? ¿Por qué yo hablo del divorcio? ¿Por qué hablo? Porque creo que el divorcio es lo más extraordinario que ocurre. No, el divorcio es una tragedia para todo el mundo. Judith Wallenstein, la mayor especialista en el mundo en hijos de divorciados, ha demostrado en un estudio que duró casi 40 años del impacto que se produce en la vida de los hijos por el mal manejo de los divorcios. Mal manejo de los divorcios, porque cuando los divorcios se hacen bien, no tienen por qué sufrir esos impactos los hijos. Esto es una tragedia. Es difícil. Yo veo todas las semanas el dolor de mucha gente que tiene que enfrentar divorcios. Así que no me vengan con el cuento que yo hablo del divorcio como si fuera lo más fácil del mundo. Es algo muy difícil. Pero por muy difícil que sea, y aquí quiero ser fehaciente,
creyendo en el matrimonio y creyendo que el matrimonio es un plan divino, creo que las personas que están mal casadas, que están viviendo verdaderos infiernos, no tienen por qué soportarlo y tienen que divorciarse para vivir en paz, para tener tranquilidad mental, para tener la capacidad de cuidarse a sí mismo y decir, no va más porque esto me está destruyendo. Como me dijo una de mis pacientes hace 2 semanas. Antes de pensar en el divorcio, estaba esclava. Y ahora que estoy pensando seriamente en el divorcio, es como que me hubiera quitado un peso de encima enorme. Pero claro, ¿Dios quiere el divorcio? No. ¿Dios no planeó el divorcio? No. Pero Dios es práctico. Práctico. No todas las relaciones van a funcionar. Y si no funciona, haz las cosas bien. Establece las cosas bien. En el caso nuestro, no existen cartas de divorcio como existían en el tiempo de Jesucristo, pero existe sí el divorcio en términos legales, haz las cosas bien. Y las personas divorciadas tienen todo el derecho de volver a casarse. Y se los digo con todas las letras. Y si hay alguno de esos religiosos literalistas, fanáticos y crueles que creen lo distinto y lo enseñan, puedes volver a casarte. De hecho, yo ya he casado a 4 parejas divorciadas y vueltas a casar. ¿Por qué? Porque tienen todo el derecho. Si Dios dice claramente, no es bueno que el ser humano esté solo. No funcionó. No funcionó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Rasgar vestiduras el resto de tu vida y vivir una soltería cruel toda tu vida? No. No es el plan de Dios que el ser humano esté solo. El Dios ama el amor. Por lo tanto, es necesario que nos demos una nueva oportunidad para poder entender que tenemos derecho a vivir bien y a vivir en armonía. No es vida vivir en contextos donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay abandono físico o emocional, donde hay actitudes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el matrimonio. Hoy me escribe una persona que se ha divorciado porque se casó con una persona adicta a la pornografía que pretendía que esa basura que él observaba en la pornografía se repitiera en su relación matrimonial. Y la esposa dijo, no, yo no estoy dispuesto a vivir eso, y pidió el divorcio. Y por haber pedido el divorcio en algo que supuestamente no es bíblico, su iglesia la ha censurado a ella en vez de censurarlo a él. Digo, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Qué Biblia estás leyendo? Si la Biblia dice claramente que si alguien codicia a una mujer ya cometió adulterio, y no es codicia la pornografía. Así que piensen bien, por favor, antes de emitir opinión sobre algo que no conozcan. ¿Qué quiere Dios? Que seamos felices, que seamos plenos. No tiene sentido que si a alguien le ha ido mal en una relación matrimonial, esté condenado el resto de su vida porque te fue mal. O si alguien tomó una mala decisión y luego se arrepintió, tenga que pagar el resto de la vida simplemente porque se equivocó. No, Dios es un Dios de nuevas oportunidades y Dios permite que tengamos nuevas oportunidades. Así que, queridos, si alguien me está escuchando y lo han hecho sufrir por interpretaciones que no son bíblicas, mira a Jesucristo. Jesús es mucho más valiente y es mucho más compasivo que lo que eran los fariseos. Los fariseos no tenían compasión, como todos los fariseos que han existido en todos los siglos, incluyendo los que van a tu iglesia. No, Jesucristo es un Dios de amor y es un Dios que te está diciendo, ¿te equivocaste? Bueno, los seres humanos se equivocan. Haz las cosas bien, vuelve a empezar. Con la gracia de Dios, vuelve a empezar y haz las cosas bien. Y es lo que el Señor te está diciendo. Un abrazo a todos los que han tenido que pasar por el dolor de un divorcio. Un abrazo a todos aquellos que han sido maltratados por divorciarse. Un abrazo a todos aquellos que no se atreven a dar el paso del divorcio porque les han dicho que supuestamente no pueden hacerlo. Un abrazo para decirte, querido, querida, no tienes por qué estar sufriendo lo que no deberías sufrir. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe y como siempre
les digo, por lo menos al grupo de estudio bíblico que yo tengo, no me creas, ve a la Escritura y convéncete por ti mismo. No creas que yo tengo la última palabra. Soy un investigador permanente, permanentemente estoy investigando. No me creas, ve a la Escritura, pero ve a la Escritura real, no a las traducciones. Ve al contexto sociocultural, ve al contexto para enterarte de qué es lo que está diciendo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.